Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y pues quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Saraí Novara. Yo soy parte de Amistad Cristiana Ciudad Cuauhtémoc desde hace ya bastantes años. Es una iglesia que amo mucho y pues ahí estamos sirviendo yo y mi esposo y pues hoy me toca estar aquí con ustedes, o tengo el privilegio de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de la palabra. Y soy pues parte de Un Desierto, una Voz, una página que pues busca que escuchemos del mensaje de Dios a través de diferentes pastores y siervos, que yo estoy segura que pues va a ser de bendición para nuestras vidas. Y hoy quiero compartir contigo un poco de lo que Dios me ha hablado a mí y espero que también sea de bendición para ti, que a mí me ha ayudado mucho. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos con el mensaje después de presentarme y esperando que todos ustedes o los que estén viendo este video pues se encuentren muy bien? Y pues quiero empezar este mensaje al cual yo le he titulado Somos libres en Él. Y quiero empezar leyendo Gálatas capítulo 5 versículo 1 y dice: Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo ha sido de mucha bendición para mí y es lo que quiero compartirte hoy. Pues en primera dice: Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes, firmeza es algo que está estable, que no se mueve con facilidad. Entonces, Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha hecho libres o nos ha dado libertad. Y en este versículo nos dice que estemos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Generalmente, cuando escuchamos este versículo, si usted lo ha escuchado antes, pues lo asociamos con el pecado, con el yugo de esclavitud al pecado. Y sí, o sea, el estar atados al pecado pues es un yugo de esclavitud. Y Jesús, a través de su sacrificio, sí nos ha hecho libres de toda condenación, nos ha perdonado, y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es verdad. Pero yo lo quiero enfocar un poco más a que la libertad que nos ha dado Jesús a través de su sacrificio es para que tengamos una vida de gozo, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Y necesitamos también ser libres en nuestra mente. O sea, Jesús nos ha dado libertad, sí, del pecado, pero también nos ha dado la libertad para que estemos libres en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra alma, y tengamos una vida de paz y de gozo, y vivamos en esa libertad, y no solamente vivir en esa libertad, sino mantenernos firmes en esa libertad que Jesús ya nos ha dado. Y nos menciona aquí en este versículo de Gálatas sobre el yugo de esclavitud, que no estemos otra vez sujetos a un yugo de esclavitud. Yugo es un dominio, una opresión, es una carga muy pesada, una obligación o una atadura. Entonces, eso es un yugo. Y dice que ya no nos sujetemos a ningún yugo de esclavitud, que no nos hagamos esclavos a ningún yugo. El yugo es algo que te oprime, algo que traes como cargando. Y quiero pues platicar con ustedes sobre todo esto que estamos viviendo en este tiempo. Estamos escuchando muchas noticias negativas, tanto en redes sociales como en la televisión, tanto en las mismas personas que están a nuestro alrededor. Estamos escuchando muchas cosas negativas en nuestra vida.
Y em, podemos, puede ser muy fácil que nos movamos de la libertad que Cristo ya nos ha dado, porque nos podemos empezar a llenar de todas esas cosas negativas que estamos escuchando y podemos caer en temor, en angustias, en ansiedad, en tristezas, en preocupaciones, en afanes, por todo lo que estamos viviendo. Entonces, no podemos engancharnos en todas esas cosas que estamos escuchando, porque podemos hacernos un yugo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos todas esas noticias y nos enganchamos, caemos, como yo les decía, en el temor. Y eso nos causa opresión, nos causa carga. Entonces, lo que veíamos hace rato de lo que es el yugo, nos puede causar una opresión, una carga en nuestra vida, una atadura. Entonces, por eso se nos hace un yugo. O sea, tú puedes estar escuchando esas noticias o teniendo un problema, porque no solamente es lo que escuchamos, sino que vivimos diferentes dificultades en nuestra vida. Entonces, cuando tú te enganchas en eso, haces un yugo en tu mente. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar en eso, a darle vueltas y se te hace una carga y una opresión, y eso empieza a dominarte en tus pensamientos, en tu mente. Por eso yo les decía hace rato, necesitamos también ser libres en nuestros pensamientos, en nuestra mente, vivir esa libertad que Cristo ya nos dio, pero en nuestra mente y en nuestro pensar, porque eso nos puede causar un yugo. Y quiero que veamos esta parte, porque quiero enfocarme mucho en que debemos de cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos. Incluso, como yo les decía hace rato, enfocamos mucho el versículo que acabamos de leer de Gálatas en el pecado. Y en realidad el pecado empieza en nuestro pensamiento. Empezamos a pensar en qué vamos a hacer, llega a nuestro corazón hasta que lo llevamos a cabo. Entonces, me gustaría mucho enfocarme un poco en esa parte de cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. Y quiero que leerles 2 Corintios 10, 4 y 5. Y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todos nuestros pensamientos debemos de llevarlos cautivos o sujetos a Cristo. La libertad también es eso, es que podemos llevar nuestros pensamientos sujetos a Cristo. A veces no podemos vivir la vida por la que Jesús ya pagó en la cruz. O sea, Jesús ya pagó el precio para darnos libertad, y no vivimos en la libertad que Jesús ya nos dio. Y si nosotros no empezamos a llevar todos nuestros pensamientos a Cristo, no vamos a poder vivir esa vida que Jesús ya pagó para que tú y yo viviéramos en libertad. Entonces es importante que todos nuestros pensamientos los llevemos a Cristo, a la libertad que Cristo ya nos ha dado. Y a lo mejor tú o nosotros pensamos, ¿cómo puedo lograr esto si escucho tantas cosas, si veo tantas cosas, si vivo tantas cosas? A lo mejor tú dices, vivo un montón de dificultades, un montón de problemas, y a veces me resulta difícil, pues, mantenerme firme en la libertad que Jesús ya me dio. ¿Cómo puedo hacerlo? Y pues yo quiero que veamos algunas formas de poder lograrlo. A lo mejor no nos va a ser tan fácil, pero lo podemos lograr.
Y en Colosenses 3:2 dice lo siguiente: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Es como yo les decía, vemos muchas cosas y oímos muchas cosas, vivimos muchas cosas, pero dice que pongas tu mirada en el cielo, empezar a poner nuestra mirada o a pensar en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. ¿A qué me refiero? Pues si tú, no sé, estás viviendo una situación difícil económica, piensa en las cosas del cielo, o sea, ¿qué dice Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? Dios dice en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros y que no nos preocupemos por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, empecemos como que a practicar el pensar las cosas de Dios. Cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, cuando vienen mis pensamientos, a lo mejor yo estoy sufriendo con pensamientos, no sé, de tristeza. Bueno, ¿qué dice Dios en su palabra? Empieza a poner tus ojos en Jesús, en la libertad que ya te dio, y no hagas caso a esos pensamientos negativos. No pienses en las cosas de la tierra. Por ejemplo, ahorita estamos siendo como bombardeados con muchas noticias de muerte, que el virus, que nos vamos a enfermar, que muchas cosas que nos dicen, pero ¿dónde deben de estar nuestros pensamientos? Sí debemos de obedecer lo que nos dicen nuestras autoridades, que con la distancia, con la higiene, que esto, bueno, sí, pero no debe de invadirme el temor, ni la ansiedad, ni la angustia, sino que yo debo de estar, bueno, si está pasando esto, pero yo debo de estar confiado en lo que dice Dios, que Él tiene cuidado de mí, que Él está conmigo, Él tiene el control de mi vida, Él tiene en sus manos mi vida, la de mi familia. Entonces, empezar a poner la mirada en Jesús y pensar en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. También vamos a ver Isaías, les voy a leer Isaías 10:27 y dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A lo mejor tú dices, es que yo ya estoy batallando, porque lo ideal sería que para que no tengamos esos pensamientos negativos, ni esos pensamientos de angustia, de temor, etcétera, pensar en las cosas del cielo, como veíamos hace un momento. Pero a lo mejor tú dices, no, es que yo ya estoy batallando con el temor, con la ansiedad o con algún pecado, no sé. Ya tengo un yugo ahí con el que estoy batallando. Bueno, dice aquí que el yugo se pudre a causa de la unción. Entonces algo que podemos hacer es, y que debemos hacer es, meditar en la palabra y estar en la presencia de Dios. Eso va a hacer que el yugo se pudra. El estar en la presencia de Dios, el meditar en su palabra. Si tú estás batallando con lo que sea, en el momento en el que vienen los pensamientos, las personas que sufren ansiedad y depresión, porque a veces pensamos, es que a los cristianos no nos pasa eso, a los hijos de Dios no nos pasa eso, no nos debe de pasar eso. Sí nos pasa que nos deprimimos, pasa que nos entristecemos, pasa que tenemos ansiedad, pasa que tenemos enojo, sí nos pasa, pero nosotros tenemos a Dios para salir de todas esas cosas. Y las personas que sufren de ansiedad y depresión batallan mucho con sus pensamientos. Las personas que sufren ansiedad tienen pensamientos de estar en peligro todo el tiempo, que algo va a pasar. Las personas que tienen depresión tal vez pueden tener pensamientos de tristeza, hasta de muerte en algunos casos. Entonces, cuando vienen esos pensamientos, lo que tengo que hacer es la palabra en mi vida, meditar en ella, leerla, conocerla y estar en la presencia de Dios, porque cuando tenemos una dificultad o cuando estamos batallando o una tentación, también lo que menos piensas es en pasar tiempo en la presencia. Y eso es lo que va a hacer que el yugo se pudra, el estar en la presencia de Dios. Entonces, si tú o si nosotros ya estamos batallando con alguna situación, lo que tenemos que hacer es meditar en la palabra y pasar tiempo en la presencia de Dios. Y a lo mejor
podemos decir, híjole, es que a mí me cuesta mucho, yo no puedo, o sea, lo intento, no puedo, me está costando muchísimo mantener una relación, una comunión con Dios, me cuesta muchísimo leer la Biblia, me cuesta muchísimo cambiar mis pensamientos, no sé. Dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la libertad en Cristo también tiene que ver con que Él no nos deja solos, con que Él está con nosotros. Tiene que ver con que con Él las cosas son más fáciles. Entonces, cuando venga a tu mente es que yo no puedo hacerlo. Bueno, recuerda la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús hace más ligera nuestra carga. En lugar de estar sujetos a un yugo de esclavitud, lo que tenemos que hacer es estar sujetos a Cristo. Sujetos a Él, todo va a ser más fácil. Tenemos que vivir en la libertad que Cristo ya nos dio, porque imagínense, o sea, Cristo ya pagó el precio, ya lo sufrió, para que tú y yo podamos vivir en paz, para que tú y yo podamos vivir en tranquilidad y que no vivamos en esa libertad. Pues no, o sea, tenemos que lograr vivir en la libertad que Cristo ya nos dio. Y esto es pues el mensaje que yo quería compartir con ustedes. Y yo quiero invitarlos de verdad a que pongamos en práctica esto que acabamos de escuchar y que nos concentremos en realmente vivir en lo que Jesús ya nos regaló. Los invito a cuidar su mente y su corazón de lo que escuchan, de lo que oyen, a cuidar su mente de los pensamientos negativos y concentrarse en las cosas del cielo y en meditar la palabra. Si tú estás batallando con alguna circunstancia en tu vida que te está causando ansiedad, depresión, tristeza, pues déjame decirte que no estás solo, Dios está contigo. Y el hecho de buscarlo y de estar en su presencia va a ayudarte a ser libre, a vivir ya en la libertad. Y mantengámonos firmes en la libertad que Cristo ya nos dio. Somos hijos de Dios y Él nos ha llamado a ser libres. Y como todo hijo, tenemos pues responsabilidades, obligaciones y derechos. Jesús ya nos ha regalado la libertad, pero también nosotros como hijos tenemos que buscar obedecerle, hacer su voluntad, vivir en santidad. Hay cosas que también nosotros como hijos tenemos que hacer, pero tenemos que tener claro que somos hijos de Dios y Él nos ha llamado a ser libres. Vive en la libertad, no te permitas estar atado a diferentes circunstancias o dificultades, no te permitas estar ya atado al pecado, no te permitas ya estar atado a tus emociones, a los pensamientos de temor. No entremos en todo eso, en lo que el mundo ahora en estos tiempos está entrando, a estar temeroso, a estar preocupado, a estar angustiado, a vivir con miedo. Y no, nosotros tenemos a Dios, tenemos a Jesús que nos regaló la libertad y que nos la regaló para que tengamos una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de gozo. Tenemos a Dios y eso nos tiene que tenemos que ser la diferencia de todo lo que se está viviendo ahora en el mundo, y eso nos va a llevar a contagiar a otros de lo que nosotros podemos vivir y sobre todo hablarle de otros, que quién es Dios, porque yo no puedo llegar a decirle a alguien, ay, Jesús murió por ti para que fueras libre, y nosotros estar así como que en una vida de que pues no estamos viviendo la libertad. Entonces el hecho de que nosotros lo hagamos nos va a ayudar a llevar a otros a que conozcan a Dios. Y quiero terminar este tiempo pues orando y dándole gracias a Dios por haber dado a su Hijo para darnos libertad, pero también para que nos ayude, nos fortalezca y nos ayude a mantenernos firmes en lo que Dios dice que somos, y somos sus hijos.
Así que yo te voy a invitar a que ores conmigo en esta tarde, mañana, no sé a qué hora estés viendo este video, pero te invito a que oremos juntos y que sobre todo empecemos a caminar en la firmeza de que Dios está con nosotros y de que tenemos libertad y que podemos tener una vida de paz a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias que vivimos en nuestra vida. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Padre, gracias primeramente porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel y porque siempre llegas justo a tiempo a nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú diste a tu Hijo en la cruz para morir por nosotros y darnos libertad. Nos has dado la libertad, Padre, de que ya no hay condenación en nuestras vidas, que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Tu Hijo Jesús nos ha dado la libertad de podernos acercar a ti como nuestro Padre, que ya no hay nada, Señor, ahí que nos impida acercarnos a ti por lo que Jesús hizo, pero también Jesús nos ha dado la libertad. Nos ha dado la libertad de poder tener una vida de paz, de gozo, de tranquilidad. Señor, que en estos tiempos no permitamos que entre en nosotros el temor, la angustia, Señor, ninguna cosa, Padre, que no venga de ti, sino que estemos firmes y confiados en que tú tienes el control, que podamos enfocarnos, Señor, en las cosas del cielo, en lo que tú quieres de mí en estos tiempos, en lo que tú quieres que yo haga en estos tiempos, en lo que quieres que tu iglesia hagamos en estos tiempos, y no, Señor, rodearnos de cosas negativas en nuestra mente. Padre, que si nosotros ahora estamos batallando con algún problema en nuestra vida, de pecado, Señor, de ansiedad, de lo que sea, Padre, que podamos estar firmes en buscarte todos los días, en meditar en tu palabra y que a través de tu presencia, Señor, el yugo se pudra. Yo declaro, Señor, que cada uno de nosotros que estamos viendo este video, Señor, que estamos escuchando esta palabra, caminamos en la libertad que Cristo Jesús ya nos ha dado, que Cristo, Señor, nos dio a través de su sacrificio y al cual le damos gracias porque no escatimó nada y que con su gran amor nos ha dado el derecho de ser llamados tus hijos. Somos tus hijos y estamos llamados a vivir en libertad y sobre de esa libertad, Señor, queremos caminar. Te amamos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por escuchar esta palabra, por llegar hasta aquí, hasta al final de este video, y pues por favor compártanlo para que pueda llegar a más personas. Si tú no le has dado me gusta a la página Un Desierto, una Voz, hazlo. Es una página que va a bendecir tu vida. Vamos, como les comentaba, a estar escuchando diferentes mensajes a través de diferentes siervos de Dios, y es importante que el mensaje o lo que Dios quiere hablar nos llegue a muchas personas. Y los dejo con una alabanza que ha bendecido mi vida y espero bendiga la tuya también. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Bye. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia a mí, aun siendo yo